fraternidad del corazón. ¿Cómo están ustedes? Damos gracias al Señor por un día más, gozándonos en su presencia a cada instante que pasa, ¿verdad? Cada día que pasa le damos gracias al Señor por todas las cosas, ¿cierto? Siempre haciendo memoria, ¿cierto? En nuestras oraciones por cada uno, ¿sí? Tiempo en Cristo, una de las cosas es un tiempo de reconciliación con todas las cosas, porque Él vino a unir cielo y tierra, cielo y tierra en uno, ¿cierto? Y también su obra preciosa es en nosotros, ¿verdad? Que nos hizo renacer del agua y del espíritu a través de su palabra. Eso está por allá por Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Él nos dio ese gran regalo. Es algo que solamente a medida de que vamos mirando el texto sagrado vamos viendo, ¿cierto? Lo que Él nos fue dejando y nos dejó, una herencia verdaderamente incorruptible, que de eso se trata, ¿sí? El nuevo nacimiento, ¿cierto? Nos perdonó todos nuestros pecados, ¿sí? Todos nuestros pecados. Y eso es verdaderamente fantástico, es algo espectacular lo que ha hecho el Señor en la cruz del Calvario, y en su resurrección trajo estas cosas, ¿cierto? Así que bueno, somos agradecidos. ¿Cómo no vamos a darle gracias al Señor, verdad? Vamos a leer un cachito ahí, hermano amado y amigo y amiga y hermana en el Señor. Génesis 14, ¿sí? Habíamos hecho algo con Génesis 14, pero quedó un poquito cortado. Así que bueno, acá vamos a leer este pasaje, ¿cierto? Fantástico, ¿cierto? Pasaje fantástico, hermoso. Fantástico entre comillas, porque no es algo fantasioso, es una verdad que verdaderamente es admirable, hermano. Esa es la palabra que se ajusta a lo que Dios fue haciendo a través de los tiempos, a través de los años, en este caso con Abraham, ¿no? Entre otras cosas, Abraham tuvo un altercado entre muchos, tuvo una lucha, tuvo una batalla, ¿sí? Donde había 3 reyes contra 5 reyes que peleaban por esos territorios en esos tiempos, ¿cierto? Tiempos de otras culturas, tiempos de otros principios en esas naciones, en esas regiones donde se levantaban reyes con mucho poder, con mucha ambición, ¿cierto? Reyes que batallaban, reyes que estaban preparados para una guerra eventual, vivían de esa forma, con esa mentalidad, y bueno, ellos eran esos varones de renombre que hablaba por allá por Génesis 10:11, que eran varones de renombre, eran verdaderamente gente que tenía muy claro lo que querían, ¿cierto? Eran gente que tenían muy bien claro lo que querían, y era conquistar, era una conquista, ¿cierto? Del mundo, una conquista de región, una conquista, llevar a esclavitud pueblos, naciones, ¿cierto? Ya en esa época existía esta característica, ¿no? Y Abraham estuvo en medio de estas cosas, y dice el capítulo 14 de Abraham, dice: aconteció que en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer,
rey de Elam, y Tibal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, ¿sí?, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey Bela, la cual es Zoar, ¿sí? Zoar es una pequeña ciudad en la cual Dios le da la oportunidad a Lot en su momento, que lo vamos a ver más adelante, para que escape, ¿verdad?, el sobrino de Abraham, que ya se habían separado, cada cual tomó, ¿cierto?, un rumbo, porque era necesario. Hay veces que es necesario algunos alejamientos, algunos, está dentro de la unidad también, dentro de la unidad, cuando uno tiene una percepción diferente sobre algunas cosas, para no, ¿cómo te puedo decir?, para no herirse y para no estar en una contraposición que sea algo contraproducente a la doctrina bíblica, digamos, ¿cierto?, mantener una distancia. Pasó con Pablo y Bernabé, por ejemplo, y no es algo que uno se apoya y uno quiere crear una doctrina de esto, ¿cierto?, una doctrina separatista, para nada. Hay puntos de pensamientos, hay puntos de interpretaciones, hay puntos de enseñanzas, ¿cierto?, algunos para bien, otros para mal, ¿cierto?, que van a la persona, la van diferenciando en su forma de pensar, porque es algo natural dentro de la persona, hasta llegar verdaderamente a la estatura, ¿cierto?, de Cristo, ¿cierto?, y donde esa unidad se va a manifestar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir manifestar? Va a ser palpable. Aunque hoy nosotros creemos que hay una unidad en Cristo, todavía no se ha alcanzado eso, ¿cierto?, de estar verdaderamente unido como dice la Biblia. Bueno, yo creo que hay un terreno y hay un camino para descubrir en esto de la unidad, ¿cierto?, en esto de la unidad, ¿cierto?, interpretarlo como Dios lo interpreta es algo muy interesante. Por eso, cuando tenemos un punto de pensamiento diferente al otro, no quiere decir, ¿cierto?, que estamos desechados, no quiere decir que no estamos cumpliendo, ¿cierto?, con algunas cosas que nos alcancen para bien, sino todo lo contrario, es un trabajo, es una ocupación en la cual cada uno de nosotros estamos comprometidos, ¿cierto? Ahí está la unidad de Cristo trabajando en cada uno de nosotros, ¿cierto?, para poder reformar muchas cosas que nosotros traemos, y no es la palabra reformar, sino verdaderamente traer el pensamiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, a cada uno, ¿cierto?, a cada uno de nuestras vidas. Y bueno, había una lucha, ¿cierto?, en esos tiempos, y Lot se había apartado de Abraham, se habían separado de común acuerdo, ¿cierto? Y algo notable en Abraham, que Abraham no lo maldijo a Lot porque se tenía que ir, no le dijo, mira, vas a tener consecuencias por esto, ninguna consecuencia te va a llegar, quédate tranquilo, hay algo que no está con tu pensamiento según el Señor en algunas cuestiones. Bueno, lo mejor es apartarse, ¿cierto?, de esos pensamientos en el cual vos no concordás, porque eso, ¿qué es lo que va a traer a nuestras vidas? Eso va a traer a nuestras vidas que no se va a poder desarrollar, ¿cierto?, el Espíritu Santo en cuanto a su verdad para con tu vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces el alejarse no significa que vos te estás apartando del Señor. Es imposible apartarse del Señor. Una vez que vos creíste, aceptaste su justicia en su vida, después el Señor te justifica. ¿Qué quiere decir te justifica? Que sos salvo y estás unido a Él. Es imposible. Yo me puedo ir de mi casa, ¿sí? Me puedo alejar de mis hijos, de mi esposa, me puedo alejar, no sé, vos que te congregás, de tu congregación por X motivo. Pero el Señor
Ya está ahí, amado, ya está ahí una unidad. Ahora, ese apartarte, como quien dice entre comillas, ¿cierto? Tiene que ver mucho también con el permanecer y el perseverar en su palabra, ¿cierto? En esta leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque necesito crecer, amado, necesito tener un crecimiento. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad también, ¿cierto? En la familia de uno, en la esposa, en los hijos, ¿cierto? Y qué triste es ver un padre lleno de religión, ¿verdad? Lleno de religión, amado. Qué triste que es un padre. Eso produce mucho dolor, muchas cosas en el hijo. Yo creo que tanto el hijo como la hija, como la esposa, como el esposo, ¿cierto? Tienen verdaderamente la mirada puesta sobre nosotros, ¿cierto? Sobre cada uno, ¿cierto? Y ellos después anhelan, ¿cierto? Naturalmente, llegar a esa unidad de fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Ellos van a ser adoctrinados por Cristo, ¿cierto? Sus vidas, va a haber muchos momentos de procesos que ellos van a tener que echar mano a cosas que escucharon y vieron de su padre y de su madre en este caso. Entonces Abraham se aleja por un tiempo de Lot, pero ¿qué pasa? Había una unidad. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando vio que Lot estaba amenazado, ¿cierto? Fue en su búsqueda, fue para protegerlo, se lo arrebata a esta gente que lo había tomado prisionero, y ahí se nota, ¿cierto? Esa coinonía que había entre ellos dos, ¿cierto? Sin embargo, los intereses eran diferentes. Los dos habían sido prosperados, los dos habían crecido, y ya el lugar donde ellos estaban ya era un poquito chico, un poquito incómodo para ellos poder desarrollarse naturalmente, ¿cierto? Para el trabajo de reino en este caso, ¿no? Y dice que estos todos juntaron en el valle de Sidim, ¿cierto? En el mar, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Claro. Era lo que ocurría, ¿cierto? Llega un momento que se cansan siempre del mismo pan, pero no es un cansancio sino que verdaderamente el ser humano necesita siempre uno lo ve acá, esa gracia tan especial que el Señor tiene, que va renovando, ¿cierto? De tiempo en tiempo, día tras día, y hay verdaderamente lugares donde vos tenés todo, amado, tenés un reino, tenés todo el poder como tenían estos reyes, tenés todo, pero ellos buscaban algo más, buscaban conquistar más. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón del hombre, y a veces, ¿cierto?, para mal, pero eso está en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue constituido como una criatura verdaderamente que siempre en su espíritu, ¿cierto?, hay una mayor necesidad, ¿cierto?, que solamente Cristo se la puede dar. Por más que hayan conquistado el mundo, ellos jamás hubieran sido saciados. Sin embargo, acá vemos, ¿cierto?, lo que pasaba. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer a los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot, a Karnai, a los husitas de Ham y a los semitas en Sebekiriataim. Estas eran todas regiones en la cual los hijos de Dios después, parte de estos lugares, ¿cierto?, Moisés y el pueblo de Israel iban a derrotar a muchos de estos reyes que iban a venir 4 o 5 generaciones más adelante, ¿cierto? Pero acá está hablando en el tiempo de Abraham, ¿cierto? Y dice
y a los horios y a los horeos del monte Seir, hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispac, dice acá, que es Cades, y devastaron todo el país, a los amalecitas también, el amorreo que había estaba en Hazeson Tamar. O sea, estos reyes venían avanzando y a su paso iban haciendo desastre en todo ese territorio, ¿sí? Nadie le podía hacer frente. Te podés imaginar el poder que tenían, ¿no? Nadie le podía hacer frente. Mira, fíjate, y volvieron y vinieron a Enri Mispas, que es de Cade, y devastaron todo el país, dice, ¿eh? Y el 8 dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla, en el valle de Sim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tibal, rey de Goim, Anrafel, bien digo, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra y algunos, cayeron allí, y los demás huyeron al monte. ¿Sí? Y tomaron toda riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus posesiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Sí? Acá venía todo muy bien, pero bueno, se llevaron a Lot, ¿cierto? Y ahí es donde, y vino uno de los que escaparon, y los que anunciaron a Abraham, el hebreo, que habitaba en el Sinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Los 4 eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos su casa, 318, dice, y los siguió hasta Dan, ¿cierto? Entonces se levanta este Abraham contra estos ejércitos que venían, ¿cierto? Y este ejército que había tomado, ¿cierto?, a los otros, y aparte había tomado la parte de Sodoma y había llevado prisionero, dice, a su sobrino, y cayó sobre ellos, él con 318 nada más, ¿no? Y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, escuchá bien, recobró todos los bienes, y también al pariente y sus bienes, y las mujeres y demás gente. ¿Sí? Estos reyes que venían arrasando, y bueno, que después derrotaron a estos reyes que estaban esperando, ¿cierto? Abraham se levanta contra esos reyes que venían, ¿cierto?, a tomar esta gente, y los vence, y recupera todo, recupera gente que había sido prisionera, ¿cierto?, por causa de que de venir a libertar a su sobrino Lot, ¿cierto? Y podemos ver, hermano, muchas veces el Señor nos habla a través de estos mensajes, y el Señor nos rescata. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos el corazón en este instante que estamos mirando su palabra, y hay otros que están escuchando. Inmediatamente el Señor viene a tu vida, ¿cierto? Vos abrís el corazón y aceptás este mensaje y decís, esto verdaderamente hay una verdad acá, ¿cierto? Entonces vos abrís el corazón, en ese momento ocurre algo maravilloso, que el Señor te da vida, ¿cierto? Esa vida eterna que Él tiene para darte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso va causando un cambio de pensamiento en tu vida. Y dice, el verso 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Acá salió uno de los vencidos al cruce de Abraham, ¿sí? Y dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham
del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Altísimo que entregó tus enemigos en la mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sí? Bueno, acá podemos ver, hay dos personajes que salen al encuentro de Abraham. Uno es el rey de Sodoma, uno de los que había sido vencido y uno de los que se le había tomado esclavo a mucha gente, ¿cierto? Y sale al cruce de este Abraham también para bendecirlo, para tratar de recuperar lo que él tenía en mano ya, que era la gente de este rey, ¿no? Y también le salió al encuentro Melquisedec, en el cual dice que le dio los diezmos de todo. Y bueno, acá se toman mucho, ¿cierto?, para justificar estas cuestiones de los diezmos y cosas que eso ahora no lo podemos tratar, son cosas que después ya lo vamos a ir tratando, ¿sí? Y dice que entonces el rey, después de que Dios bendice y bueno, hace una declaración por medio de Melquisedec a Abraham, dice que Abraham, y respondió, dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Dice el rey de Abraham, dice, dame las personas. Fíjate vos, el rey de Sodoma, las personas que él tomaba eran esclavos, ¿cierto? Y le producía mucho a él. ¿Por qué? Porque esa zona de Sodoma y Gomorra, en el momento, no sé si vos te acordarás, cuando Lot levanta su mirada y ve todo un valle fértil, ¿cierto? Toma ese lugar y dice, bueno, yo me voy acá, tío Abraham, me voy para este lugar. Ese lugar era Sodoma y Gomorra. Era una tierra muy rica, una tierra donde era muy fértil. Entonces, acá podemos ver que el rey de Sodoma dice, dame las personas y toma para ti los bienes, quédate con todos los bienes, ¿cierto? Todo eso, dame las personas. ¿Por qué? Porque él necesitaba ese material que le daba los esclavos, ¿cierto? Para volver a ser rico inmediatamente. No había problemas en esa región, lo único que necesitaba era una mano de obra, ¿sí? Sin embargo, Abraham, que estaba con la sabiduría de Dios, tenía la promesa de Dios, Abraham sabía y entendía muy bien, y eso es algo que vos también tenés que entender, que no necesitas, ¿cierto?, una bendición de fulano de tal. No, vos ya sos bendito en Cristo, y la bendición que está en vos es mayor en este tiempo, ¿cierto? No necesitas que alguien te esté constantemente, ¿cierto?, bendiciendo, ¿cierto? Vos tenés que recibir y tenés que discernir que este Melquisedec, cuando te bendice de parte de Dios, te bendice para hoy y para siempre. Esa bendición dura, es una bendición duradera, no es una bendición que hoy está y mañana no está. Y necesito otra vez que Melquisedec apareció una vez, Abraham le dijo Dios lo que tenía que darle y se lo dio, y bueno, y eso permaneció hasta lo que él fue y lo que él dijo, lo que Dios dijo que iba a hacer Abraham. No es que Melquisedec estaba a cada instante con él, ¿cierto? Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia, ¿sí? No fue por medio de mandamientos, no fue por medio de obras de la ley, no, fue por fe. Él fue justificado, él fue salvado por esta fe y fue bendecido grandemente por esta fe que él tenía, ¿cierto? Fíjate que estamos hablando 400 años antes, más de 400 años antes de que viniera Moisés con todas las leyes que Dios le había dado. Acá era todo por fe, ¿cierto? Fíjate que esta misma fe actúa hoy en nosotros. Esta facultad está en nuestras vidas, ¿cierto? De eso se refiere cuando habla que Abraham es el padre de la fe. Y muchos, ¿por qué será el padre de la fe? Muchos están con eso, ese título que dice Reina Valera, el padre de la fe. Pero nadie sabe por qué es el padre de la fe. ¿Por qué, amado? Porque esa fe que vos tenés,
¿cierto? Era la misma que tenía Abraham. ¿Por qué? Porque vos creíste en Cristo, abriste el corazón al mensaje y el Señor te salvó en ese momento y te bendijo, ¿cierto? Y fíjate lo que le dice acá a Abraham. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de tu calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Este es el gran problema, querido, hoy en día. ¿Sí? Gracias a mis oraciones, tú estás donde estás. Gracias a esto. No, amado. Al único que tenemos que darle gracias es al Señor Jesucristo. Lógicamente que uno honra a la persona que en algún momento extendió sus manos y está orando. Lógicamente ellos van a tener su recompensa, pero esa recompensa se la va a dar el Señor. Esto es lo que tienen que entender estos chicos, ¿sí? El Señor es el que le va a dar la recompensa. Si son recompensados acá en la tierra con sobre lleno de dinero, como muchos están pidiendo y esas cosas, ya tienen su recompensa. No van a recibir nada del Señor, ¿sí? ¿Ok? Esa es una nada tomaré, para que nunca diga, yo enriquecí a Abraham, ¿sí? Sí, que todos esos personajes que piden dinero en las redes sociales, todas esas cosas no van a tener su recompensa, porque ellos han cambiado por un plato de lenteja, por un dinero, ¿cierto?, a este Dios de amor y de misericordia, ¿sí? Una cosa es que poder proveer para sustento y abrigo, otra cosa es que estas personas se enriquezcan a costillas de otra gente, ¿cierto? Es algo muy diferente. Y acá fíjate vos que Abraham dice que desde un hilo hasta una correa de tu calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, ¿cierto? Muy diferente es cuando viene alguien, ¿cierto?, y te da las cosas, ¿cierto?, sin que vos se lo pidas. Eso verdaderamente es loable, ¿sí? Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte que los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte, ¿cierto? Ellos, ¿cierto?, necesitaban de estas cosas. ¿Por qué? Porque no tenían el mismo acceso que tenía Abraham al Señor. No porque fuera más especial, sino porque él había creído en la promesa del Altísimo, de que el Altísimo sería el que lo iba a bendecir. Algunos te van a decir, pero Dios usa, ¿cierto?, los medios. Sí, usa los medios, ¿sí? Pero que vos sepas quién es el que está generando esas cosas es muy importante. Es muy importante, ¿no? Yo te quiero decir algo, mira, lo que están pidiendo, los que creen que la gente le está debiendo algo, no van a recibir nada del Señor. ¿Sí? Ellos ya tienen su recompensa, dice el Señor, ¿sí? Y eso verdaderamente es algo que tenemos que notarlo en este tiempo y tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Así que, amado, pero esta gente como Aner, Escol y Manré no tenían el mismo acceso que tenía Abraham a la presencia de Dios por fe. Fíjate que no necesitaban ningún rito, no necesitaban desgollar ningún animal ni nada, ¿cierto? Había algunas ofrendas ordenadas por Dios que eran ofrendas de paz, ¿cierto? Pero verdaderamente, amado, poder notar, y en este tiempo el Señor nos va a ir iluminando, ¿cierto?, de muchas cuestiones que están pasando. Así que, querido, ya vamos a seguir avanzando con este libro de Génesis. Que Dios te bendiga, ¿cierto? Y que Dios te guarde a cada momento. Que Dios te bendiga.